¿Qué tal, amigos de Revista Purgante? Bienvenidos al canal de YouTube nuevamente. Estamos aquí con una gran invitada, Jimena Santaolalla, Premio Mauricio Achar 2021 por A veces despierto temblando, una demoledora novela coral sobre las atrocidades cometidas durante la dictadura de Ríos Montt en Guatemala. Jimena, bienvenida a Revista Purgante. Gracias por la invitación, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Oye, Jimena, digo, antes de comenzar en forma la charla, primero me imagino satisfecha por la repercusión de la novela. No es normal que una novela coral ambientada en otro país genere tanta unanimidad en los lectores, por su valoración artística, evidentemente. La verdad estoy muy sorprendida de la recepción, sobre todo en Guatemala. Yo estaba nerviosa de ir a presentarla ya porque, claro, siendo mexicana, no sabía cómo iba a ser recibida y la verdad es que estuvo muy, muy bien, me sentí muy bien acogida en la presentación, hubo mucha gente, muchas firmas. No recibí comentarios negativos, he tenido muy buenas críticas también allá, en México no se diga, entonces estoy feliz, no me lo esperaba para nada siendo la primera novela. Oye, Jimena, entrando un poco más ya al tema del libro, había un periodista, Agus Morales, un periodista especializado en conflictos internacionales, decía que la indiferencia también es una forma de violencia. Entonces quería preguntarte, a propósito del tema del libro, ¿por qué México es incapaz de mirar hacia el sur? Ay, es una gran pregunta. Yo incluso por eso decidí escribir esta novela, porque yo no tenía idea de que había sido tan violenta esa dictadura. Sabía que había existido, pero en 2013 fue la primera vez que escuché los números, los 100.000 muertos desaparecidos en tan solo 16 meses y me fui para atrás porque yo tenía entendido que la dictadura más violenta o más brutal en nuestro continente había sido la de Videla con 30.000 muertos y desaparecidos en 7 años. Entonces, cuando escuché 100.000 en 16 meses, pues no podía dar crédito que yo no estuviera enterada, ¿no? Siendo que Guatemala es nuestro país vecino. Y ahí empecé a investigar. Entonces, realmente me pregunté muchas veces por qué es que no lo sabía. No me considero una persona particularmente desinteresada de las cosas que pasan en el mundo y normalmente pues, sí trato de estar enterada de las noticias, de enterarme de la historia en general de este lado del planeta, ¿no? Entonces también empecé a preguntar a la gente a mi alrededor si sabían de esto y la verdad es que no. Entonces creo que en el caso particular de Guatemala, eh, creo que se debe a dos factores. Uno, a que la mayoría de las víctimas formaban parte de pueblos originarios, en específico mayas, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver con racismo, ¿no? Que no eran blancas las víctimas. Tristemente sí permea todo el planeta de que mientras más blancos pareciera que más tienen valor las personas, ¿no? eh, y se les da como más, eh, ¿cómo decirlo? Como que se habla más de esas pérdidas humanas cuando son blancas y cuando son, o ya sea indígenas bueno, mientras menos blancos, tal vez menos se habla de esas pérdidas humanas. Creo que ese factor ha jugado mucho para que no se sepa tanto de cuántas personas fueron desaparecidas y asesinadas en la dictadura de Ríos Montt, y no se hable tanto de esa dictadura como de otras, porque si te pones a ver hay mucha información sobre Chile, sobre Argentina, sobre otras dictaduras que han sucedido en nuestro continente. Y también creo que tiene que ver con que todavía hay mucha represión en Guatemala para que no se hable de esto. Y hay organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo o Fundaterror, que se dedica a disuadir a la gente de denunciar y, por ejemplo, les inventa delitos que no cometieron para que no hablen.
y incluso presiona para que jueces que no son corruptos o periodistas salgan de su país y ya no denuncien. Entonces esos dos factores han sido muy importantes. Oye, Jimena, la dictadura fue fundamentalmente una limpieza étnica. ¿Por qué se sigue perpetuando, como dices? ¿Por qué se sigue perpetuando esta idea de falso progreso? Creo que sí es totalmente ligado al racismo y al colonialismo, a seguir creyendo que, que estos países, incluyendo México, ¿no? Va a salir adelante si son más blancos o si se basan en ideas más europeas, como muy eurocéntricas y dejando atrás sus raíces. Creo que tiene que ver con un profundo racismo y colonialismo. Oye, Jimena, ¿la concebiste como una novela de denuncia o como un grito de dolor ante la violencia en Latinoamérica o un poco de ambas? Un poco de ambas. Para mí era muy importante solamente por mi percepción de que no se sabía mucho de esta dictadura en particular y de Guatemala, y pensando en que en México hay muchas injusticias y se trata muy mal a las personas que cruzan por México hacia Estados Unidos, que vienen desde Centroamérica y queriendo explicar de dónde viene tanta situaciones de violencia y de pobreza en Centroamérica. Claro, mi libro no habla de Centroamérica en general, habla de Guatemala, pero bueno, esa fue la historia con la que me crucé y yo quería como hablar de que todas estas situaciones no vienen de la nada, ¿no? Vienen de una historia muy violenta y muy particular, y como entender que no nada más es pobreza, viene de algo, ¿no? Viene de situaciones de terrorismo de Estado. Y también quería, eh, sí, de alguna manera denunciar, pero también creo que hablar de la verdad ayuda de alguna manera a sanar. Entonces, yo no estoy diciendo que mi libro vaya a cambiar las cosas ni vaya a ayudar a nadie, pero creo que sí puede ser un granito de arena para ello, Pasando al tema de la prosa, ¿por qué inscribirse en la gran tradición oral latinoamericana? ¿Por qué elegir ese registro? porque yo nunca había ido a Guatemala, ni siquiera sabía que ahí se usa el voceo. Entonces dije, híjole, va a ser un trabajo muy complicado. Me tuve que familiarizar durante pues mucho tiempo a agarrar esa manera de hablar, y además no era igual para cada personaje, ¿no? Entonces irme familiarizando en diferentes zonas de Guatemala cómo podía hablar uno diferente del otro fue muy difícil, pero yo sentía que era la única forma de que realmente pudiéramos entrar al universo emocional y psicológico de los personajes, ¿no? Que para mí era lo más importante. Eh, Porque si hubiera sido un narrador en tercera persona, creo que no hubiera funcionado, pues yo quería que ninguno de mis personajes fuera ni el malo ni el bueno. Quería que realmente mis lectores sintieran lo difícil que era esa situación. Encontrarse, por ejemplo, en la situación de ser un soldado o un militar que no puede decir que no a las órdenes que se le den, y que tiene que estar sometido a un entrenamiento terrible donde les quitan su humanidad prácticamente, y donde a lo mejor no tienen de otra, ¿no? Y tienen que cometer actos terribles, y tal vez si quieren desertar van a verse enfrentados a un juicio militar. Entonces, preguntarse si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho yo? ¿No? No es tan fácil juzgar a estas personas y simplemente meterlos en el saco de que eran unos monstruos. Yo creo que no es tan sencillo como eso. Y entonces por eso tenían que hablar en primera persona, ¿no? Para que pudiéramos entrar en lo más posible, lo mejor yo podía ofrecer, porque claro que no soy una de esas personas, pero traté de acercarme lo más posible para ponernos en sus zapatos,
lo más posible, ¿no? Y no, sí, y no ponernos en una posición de juzgar, porque así no funciona, ¿no? Son situaciones extremas que yo tengo la suerte de no haber vivido, pero yo realmente quería hacer el ejercicio de imaginarme yo qué hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera pensado? ¿Cómo me hubiera sentido? Y también agradecer que no he estado en esa situación. Ya lo decías, Jimena, justo, no solo es una novela oral, sino polifónica. ¿Qué tan complejo es sostener la multiplicidad de voces a nivel escritura? Ay, a veces era muy difícil y decía, no, 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 ahora Ocelote está hablando igual a Chinchilla, no puede ser. Entonces fue un trabajo realmente como muy de cuidar los detalles, ¿no? Detallista, digamos. Entonces fue de mucho tiempo, me tomó mucho tiempo, como no querer apurarme, no querer correr, sino poco a poco, cada párrafo, cada palabra, cada frase, realmente pensar, ahorita soy Ocelote, ¿cómo lo diría él? ¿Qué pensaría él? Mm, Ir diferenciándolos, ir como tejiendo con mucho cuidado cada página, pensando ahorita qué persona está hablando, ¿no? Entonces, sobre todo es esa talacha de, de tejido fino, digamos, de, de cada voz. Entonces, yo diría que sí, que es un trabajo como de talacha, ¿no? De no querer correr y no querer escribir rápido, sino poco a poco. ¿Te interesa, a partir de lo que sucedió con A veces despierto temblando, seguir el camino de la novela de no ficción o qué sigue para Jimena Santaolalla? Pues ahora estoy escribiendo, llevo un año más o menos, un poco más de un año escribiendo una nueva novela que es la voz de una niña. Esta solamente será una voz que cuenta su historia en una familia mexicana y es una novela muy distinta, es corta. También es una novela, digamos, fuerte, yo diría, y es, es- no me tomará tanto tiempo porque no es histórica, o digo, esta tampoco es histórica, pero de alguna manera requirió mucha investigación. En cambio, esta no requiere investigación, entonces espero terminarla este año y después de esta voy a escribir una novela que se ubicará en el estado de Guerrero y tendrá que ver con insurgencias en México y extracción de minerales. Y también esa requerirá investigación y me tomará más tiempo, pero ese es mi siguiente proyecto, digamos. Pues pendientes estaremos, Jimena. Para terminar, Purgante no deja de ser un sitio de lectores muy entusiastas. ¿Algún libro, algún autor, autora que particularmente recomiendes que te ayudó a solventar el tema de A veces despierto temblando o en general que te guste mucho recomendar a la gente? Ay, qué gran pregunta. Pues a mí me gusta mucho leer, obviamente, y claro que tengo muchos autores que me encantan. Ahorita estoy leyendo mucho un periodista que se llama Francisco Cruz. Eh, Me gusta mucho autoras argentinas, de Camila Sosa Villada, Las Malas, me gustó mucho. Las malas, como dices, una novela transgresora. Se ve que te gusta Sí, lo transgresor. me gustó mucho Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. También leí ahora Crónica de un país embosado de Laura Castellanos. Bueno, eso es periodismo, pero también me gusta mucho leer periodismo. Me encantó un libro de Julio Prado que se llama La noche viene sin ti, que habla de niños robados en Guatemala, que es muy duro, pero lo recomiendo mucho. Me gusta mucho, mucho Yuri Herrera, pero bueno, eso yo creo que a todos. Ahora estoy diciendo muchos, ¿verdad? Me gusta mucho una escritora que se llama Rita Indiana, que es de República Dominicana,
y tiene un libro que me encantó que se llama Saturno. Y uno de mis libros favoritos, que creo que ahorita de repente se volvió medio famoso, no sé por qué, pero lo leí hace mucho, es Klaus y Lucas. Bueno, Agatha Christoph, ¿no? perdón, de Agatha Christoph, sí. Ese es de mis libros favoritos en la vida, pero bueno, sí, es lo que ahorita te puedo decir que se me ocurre. No, qué grandes recomendaciones. Samantha Sherwin, ya decía Socorro Venegas, Agatha Christoph, en fin. Muchas gracias, Jimena, por estar por acá en Revista Purgante y felicidades por el libro. Ay, no, al contrario, gracias por tu entrevista. Y bueno, pues aquí andamos, cualquier otra cosa, estamos en contacto. Perfecto, esto fue el canal de Revista Purgante. Síganos en redes sociales y pendientes de nuevas charlas. Hasta pronto.